Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las heceras. Bueno, ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Los trabajadores, Milei y el movimiento sindical. Bueno, ¿comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Yo en primer lugar quiero aclarar que le debo la inspiración de esta columna a un posteo hecho en estos días en su muro de Facebook por Gabriel Fernández, un periodista de la capital federal, ideológicamente peronista, ideológica y políticamente peronista, sí. Una persona muy calificada. Recomiendo tener en cuenta la radiográfica, sí, que es la radio por la cual Gabriel se expresa normalmente, y bueno, y además columnas que hace semanalmente sobre cuestiones de política internacional, que muestran un conocimiento y una responsabilidad intelectual y comprensión de los problemas bastante sólida. Bien. Gabriel sí. Sube en esta semana una nota que es una especie de invitación a reflexionar sobre un tema. Él no dice que no tiene las respuestas, que tiene las preguntas. Y la verdad es que las preguntas las preguntas mismas son interesantes. Sí, claro. La columna está encabezada por un título que dice "Así no se podía seguir", claro, que hace referencia a una expresión que, según testimonios de delegados y activistas sindicales, encuentran con una frecuencia muy grande, sí, entre su base, los trabajadores de filas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y de distintos sindicatos, para dar cuenta de por qué votaron por Milei y por qué de alguna manera siguen sosteniéndolo, claro, o por lo menos no sintiendo que deben colocarse en la vereda opuesta, claro, desde el punto de vista político. Aun cuando sufran las consecuencias económicas. Claro, la contradicción que muestra la nota, que yo tengo referencias propias de amigos que están en el movimiento sindical que dicen lo mismo, o sea que tengo razones para confiar en la fidelidad de la descripción de cuál es el estado de cosas. Muy interesante, por cierto, claro. Muy interesante porque se combinan dos cosas. Hace un mes más o menos estuvo en Córdoba un delegado gremial del gremio de los aceiteros, con el cual estuve charlando, y junto con un dirigente de aceiteros de la provincia de Santa Fe, que vinieron a Córdoba por un motivo que no viene al caso, estuvimos charlando y expresaban exactamente lo mismo. Es decir, encuentran respaldo en la base sindical, en sus representados, lo que podríamos llamar los trabajadores de filas, para la lucha sindical. O sea, los trabajadores no es que
se han colocado en una situación que sí sería realmente muy absurda de esperar, porque en general la clase trabajadora no se conduce así, que no significa de ninguna manera una resignación a perder, todo lo contrario. Están dispuestos y respaldan a sus dirigentes cuando sus dirigentes presentan batalla, como es particularmente cierto, ahora lo digo con relación a mi fuente, no a la fuente de Gabriel Fernández, que no sé cuáles son, cuando se trata de gremios como el caso de los aceiteros, que son capaces de dar una lucha gremial dura. Claro, consiguiendo realmente lo que... Sí, son un gremio que tiene una capacidad de presión muy grande, claro, porque se relaciona con el tema de las exportaciones de la Argentina de aceites, y con una dirección gremial combativa. Pero al mismo tiempo se encuentran con el problema de tener que constatar y de alguna manera fracasar en cuando intentan dar un mensaje político a sus trabajadores. Y advierten, en esto coincide mi fuente con lo que dicen los que evidentemente han hablado han sido confidentes con Gabriel Fernández, encuentran a los trabajadores haciéndose eco de cosas que forman parte, yo no diría particularmente de la propaganda de Milei, sino del sentido común y de las cosas que nos ha impuesto en algo más amplio que Milei, que es la prensa oligárquica, respecto de la corrupción, respecto de que los políticos ganan mucha plata. La casta. Claro. Ahí está la casta. Un paréntesis. Cuando vos citás esto, acá tenemos el texto de él, y lo dice muy bien, esto que vos decías, que dice, siempre emerge aquello de cuánto ganan los políticos. Siempre está. Sí. En el fondo, los políticos son los peronistas. Bueno, eso me llamó la atención porque creo que es así. Creo que cuando los trabajadores dicen esto de los políticos, están pensando en los políticos del peronismo. Qué interesante. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ajá. Y porque son los políticos que les interesan. No esperan otra cosa de los políticos oligárquicos. Claro. De alguna manera no los desengaña que Macri y su banda sean corruptos, tengan mucha guita, sean ventajeros. Bueno, otra cosa que señala la nota es que tampoco consideran digno de mencionarse lo que ganan las grandes empresas. Sí, también lo dice, claro. Claro. Como si La casta económica. La casta económica, como si eso fuese natural. Claro. En realidad, bueno, ya vamos a volver sobre el tema de la naturalización de lo que serían las ganancias empresarias. Pero creo que esta cuestión que aparentemente es injusta de privilegiar en la crítica a los políticos peronistas, no lo es tanto, porque por ejemplo, un trabajador no le resulta extraño o cuestionable la mezquindad de su patrón, porque es el orden de cosas a las cuales está acostumbrado, que el mundo es así. Ahora, no espera esa misma mezquindad de sus dirigentes gremiales, de sus compañeros de trabajo, de aquellos de los cuales espera una conducta distinta, solidaria, claro. O digamos digna de llevar la representación de los trabajadores. Bueno, evidentemente
el respaldo al sistema de militancia sindical muestra que los trabajadores, desde el punto de vista de la lucha sindical, están respaldando y confiando en cómo la llevan adelante sus delegados de fábrica, sus representantes en general, incluso en algunos casos sus sindicatos. Claro. Sí. Y en más de un caso los sindicatos, porque si bien es cierto, no es una mentira, la existencia de dirigentes gremiales acomodaticios y corruptos, pero la transformación de esa categoría en lo normal en el mundo sindical, y es una creación de la prensa oligárquica y de cierto izquierdismo pequeño burgués que en realidad tiene una cuota muy alta de antiperonismo y de antiobrerismo. La clase media muchas veces se manifiesta de una manera mezquina y descalificante hacia la clase obrera, justamente porque está en una situación muy próxima. Claro. Desde el punto de vista económico, incluso hay trabajadores que ganan mejor que personas que se autoperciben de la clase media. Qué sé yo, es muy común que se autoperciban como de clase media, por ejemplo, los docentes. Y a lo mejor los docentes ganan en algunos casos la tercera parte de lo que gana un camionero o un petrolero, que los petroleros son un aceitero, como un aceitero. Claro. Sí. Y además son propensos a escandalizarse porque consideran que cómo puede ser que yo, que he estudiado y que me he preparado, qué sé yo, gane menos que este negro de tal cosa. Entonces allí hay un componente psicológico, justamente por la situación frágil que tienen las clases medias bajas, que viven con el temor de caer en la marginalidad, sobre todo en la Argentina actual, donde muchas veces caen en la marginalidad, pero siempre han tenido esa cuestión de creer que tienen derecho a tener lugares reservados a los cuales no van los negros. Claro, esa visión de media exclusivista. Claro, ¿cómo puede ser que cuando yo era joven era cómo puede ser que los negros puedan ir a la confitería al Oriental? Mira. Si esa no es para ellos. ¿Cómo puede ser que tengan las colonias de vacaciones que tienen los camioneros o los metalúrgicos y yo tengo que andar rascando para pagarme un hospedaje? Se dice que el antiperonismo nace cuando los empresarios, digamos, iban a veranear a Mar del Plata y se encontraron con los trabajadores. Claro, pero en los empresarios, la cuestión es distinta, porque los empresarios no tienen temor a caer en la marginalidad o a tener el ingreso de un trabajador. Los empresarios de medianos para arriba tienen, se sienten como seguros su situación económica que los distingue del pobrerío. Pero digamos que no les agradaba verlos ahí. No les agradaba, pero no les movía el piso del mismo modo que se los mueve a un empleo público, ¿no? Los empleos públicos que en otra época, ahora no son así, pero en otra época creían que formaban parte de una especie de casta especial, porque tenían a lo mejor el secundario completo. Y había muchos trabajadores que ganaban más que ellos. Y bueno, sí, eso de la autopercepción siempre está ahí, ¿no? Vigente. Claro. De autopercibirse determinada cosa y no serlo, sí. Pero el tema realmente, que creo que es interesante preguntarse cosas, buscar respuestas, saber que en realidad
es una temática sobre la cual es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que decir, como dice por ahí Gabriel. Es que explica este fenómeno de los trabajadores sintiendo que la situación que se vivía en el gobierno de Alberto Fernández no podía seguir, y respaldar una opción electoral que en realidad ha llevado las condiciones de pérdida del salario mucho más lejos de lo que teníamos en el 2023. Creo que para comenzar a comprender, o para por lo menos generar hipótesis que puedan tener un poco de fertilidad conceptual, hay que ver la cuestión con una perspectiva más amplia y pensar en la época en la cual, que hace un rato hablábamos del tema acá, en la cual los electorados de nuestros partidos tradicionales eran inconmovibles por el mensaje opuesto. Había un electorado que era radical y votaba a los radicales en todas las elecciones, porque él era radical. Y había un electorado peronista que le podían decir que Perón era choro y que Perón era una prostituta, pero ahí hacían oídos sordos a esos mensajes y votaban a Perón si los dejaban votar. Con la convicción de hacerlo bien. Claro. En defensa de sus propios intereses. Y con la convicción de que lo que estaban votando era una fiel representación de sí mismo. Bueno, eso se ha perdido. Eso se ha perdido y se ha perdido, creo yo, y aunque lo siga planteando como una hipótesis y no como una verdad absoluta, y creo que se ha perdido porque de alguna manera y en algunos sentidos las clases populares han sido abandonadas por sus sistemas partidarios. Cuando en el 2001 las manifestaciones gritaban que se vayan todos eran los peronistas y eran los radicales. Y principalmente también puede haber caído en la misma bolsa otros partidos menores, pero eran sobre todo los partidos mayoritarios de la Argentina. Y esos partidos mayoritarios habían defraudado al pueblo argentino desde el 83 hasta el 2001, porque en lugar de preocuparse por los mandatos expresos o implícitos de su electorado, que se supone que era que pusieran en primer plano la defensa de los intereses de las mayorías, habían defendido en esos 17 años o 18 años, según cómo se cuente, los intereses de las finanzas internacionales, y habían sido más obedientes al Fondo Monetario Internacional y a los bancos globales que al interés del pueblo argentino. Y eso un desengaño, digamos, en términos pasionales y tangueros. Exactamente, ¿no? exactamente. Me gusta eso de términos tangueros, porque el desengaño no es un fenómeno monetario. Claro. Yo escribí una nota después de la derrota electoral, de la cual nadie quiere acordarse, desde el 2021, las elecciones de medio término, durante el gobierno de Alberto Fernández, inmediatamente posteriores a la pandemia, que le puse el título Los orígenes de la derrota del 12 de septiembre, pues las elecciones fueron 12 de septiembre. Y allí hago una referencia crítica a los que querían interpretar esa derrota como fruto de que no se había puesto en el bolsillo de la gente suficiente platita. Se usaba ese término, platita. Sí. Falló la platita. Claro, sí.
Y yo lo atacaba no porque considerara que la platita no tiene ninguna importancia, sabemos que no es así, sino porque prescindía de otras dimensiones. Como decía Roberto recién, el abandono es también un hecho pasional. Claro. Y en realidad las grandes mayorías, en muchos sentidos, podían sentir que habían sido abandonadas en la pandemia. En alguna medida, algunos podían pensar que hubiera sido justo recibir más cuotas del IFE. El IFE, no sé si se acuerdan, era el apoyo que el Estado le daba a... que de eso también hemos perdido la memoria. El apoyo que dio el Estado a 12 millones de personas para que tuvieran un mínimo de ingresos y los porcentajes de sueldos de las empresas de los cuales se hizo cargo el Estado argentino. Claro. Si no estuviera sido un estallido y el nivel de desocupación hubiera crecido estratosféricamente. Espantosamente. La Argentina fue, y eso lo dicen datos duros, datos firmes, el país de América Latina que menos pérdida de puestos laborales tuvo durante la pandemia. Y en parte se debe a eso. Que alguien puede decir, sí, se podía hacer más. Sí, siempre se puede hacer más, en teoría. Pero en realidad se hizo bastante. Pero donde no se hizo bastante, a pesar de los programas que veíamos todas las semanas con Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, en el terreno de las contenciones espirituales y de la comprensión de lo que la gente estaba viviendo. Y eso, ¿por qué ocurrió? Y ocurrió porque los partidos populares han perdido contacto con sus bases. Son cáscaras, son cáscaras que no viven en el contacto, no se alimentan del contacto con la gente común. Son burócratas, digamos. Son burócratas, es una especie de funcionariado. Cuando Milei decide calificarlo como casta, sabiendo que eso iba a impactar en la sociedad argentina, tenía una visión muy clara de que ese fenómeno existía. Le impactó porque ya lo tenía ahí. Porque la gente lo tenía vivido. Impactó como cuando alguien ha vivido algo y otro de afuera le pone palabras. Entonces el que lo ha vivido dice, eso es lo que yo quería decir y no me salía la palabra. Está bien. Y genera un contacto con ese que dice, que le pone palabras, un contacto de confianza. Exactamente. Dice, claro, este me comprende. Esto es. Escuchando a tantos giles que me dicen cosas y es esto. Claro. Tremendo, ¿no? Y bueno, y cuando uno piensa, y podríamos estar, como decís vos, 3 horas hablando de esto, pero tenemos que hablar en 20 minutos. Cuando uno piensa en cómo era el trato, por llamarle así, de Perón y de Evita con los trabajadores, y piensa cómo es el trato de la militancia y de la camada dirigencial peronista actual con los trabajadores y con las grandes masas, advierte la diferencia abismal que hay. Abismal, pero no lo ven, ni siquiera lo conceptualizan y menos muestran alguna voluntad de corregirlo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo frases que han sido largamente criticadas por el antiperonismo como expresiones de demagogia, como cuando Perón decía, para nosotros hay una sola clase de hombres. Por supuesto hablaba de hombres y mujeres, en esa época no había que poner los. Para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. O sea, los demás no eran hombres. Había una dignificación de lo que es trabajar.
Claro, pero también en ese momento el trabajo te da, no era que el trabajo dignificaba, digamos, sino lo que te hace digno es el esfuerzo que vos haces y lo que vos ganás y lo que podés ir, digamos, ascendiendo en una escala social, claro, cultural y económica. Claro. El trabajo no era una esclavitud. Exactamente, claro. Una carga, digamos. Claro, pero por ejemplo, yo he visto, y esto sí, no me lo han contado mis fuentes, sino lo he visto yo mismo, yo he visto reacciones de empleadas domésticas de furor contra los planes. Claro, sí. Y la primera reacción mía era, ¿por qué es tan egoísta? ¿Por qué? A preguntarse por qué. ¿Por qué Claro. denosta esta? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿Qué quiere? La ruina de su vecina que recibe el plan. Y no era eso. Era el hecho de que si el plan era más o menos equivalente a lo que la empleada doméstica sacaba trabajando como empleada doméstica, le estaba descalificando su trabajo. O sea, yo trabajo para obtener lo mismo que mi vecina obtiene con un plan. Si el plan hubiera estado muy lejos del salario de la empleada doméstica, seguramente la empleada doméstica no hubiera sentido eso. Pero estaban muy ahí, muy próximos. Es como lo que decía hace un rato sobre las clases media pobres y los trabajadores. No me quiero confundir con estos, pero la situación material me confunde y a veces incluso me sobrepasa. Claro. Porque muchos camioneros ganan más que una docente. Sí. Bueno, entonces todas esas cosas, cuando no es, sobre todo cuando no existe un movimiento que vive con las masas, cuya militancia tiene un contacto vital con las masas, todas esas cosas operan sobre la conciencia colectiva de una manera terriblemente desestructurante y desquiciante. Claro. Por eso creo que hay sabiduría en la expresión esa que yo mencionaba fuera de micrófono, de la canción que dice qué cosa fuera la masa sin bandera. Claro. Porque la masa sin bandera es la masa sin un elemento conceptual organizador Considerando de la visión del mundo. Claro. Considerando que la columna vertebral del peronismo es el trabajador, son los trabajadores, el mundo del trabajo, también tenemos que tener en cuenta que el mundo del trabajo cambió totalmente, también, claro. Se desdibujó. Y Sí. digamos que fueron las mismas políticas que fueron haciendo el primer paso, que sin aportes, se fue desdibujando. Bueno, y vos cambiando, mencionás el primer paso, Sí, Marlene. sí. Eso me remite a un tema que tampoco el peronismo post-2001 quiere detenerse a pensar qué relevancia tiene. Sí. Pero a mí me lo decía una vez un delegado sindical que hoy por hoy debe ser cincuentón, digamos, ¿no? Que me decía, Aurelio, usted no se olvide, que me trata de usted, que para la generación mía el peronismo fue Menem. Sí, ahí está. No, claro, no, de eso no hay que acordarse, porque Menem, hasta algunos peronistas dicen, Menem no es peronista, no fue peronista, pero lo apoyaron todos los peronistas. Claro. Lo votaron todos los peronistas durante 10 años. No hay que hacerse el gil, se desarrolla el peronismo. Claro. El menemismo, el kirchnerismo son desconocidos. Es como decía Néstor Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Claro. Bueno, en la época del menemismo pasaba lo mismo. Claro, sí, también. Y después de que decían que nadie lo había votado. Claro. Nadie lo había votado. Claro. Pero en la memoria colectiva de la clase trabajadora, eso está. Eso está. Entonces, como está también, porque además es un hecho mucho más reciente, la campaña que hizo el núcleo duro K, convenciendo y logró convencerlo a la sociedad argentina de que el gobierno de Alberto Fernández es el peor gobierno de la historia argentina. Le hizo la campaña a Milei.
Le hizo la campaña. Vos sabés que vez pasada hablaba con una persona que me decía, mira, lo que pasa es que el peronismo está más vinculado, pensando en este dirigente joven, digamos, yo soy 50 también, y me considero joven, digamos, mira vos. Pero digo, este dirigente decía, mira, la referencia que tenemos, que el peronismo es Menem, digamos, este muchacho me decía, mira, a mí me parece que el peronismo está más vinculado a la gente que necesita, ¿no?, que está con la manito abierta diciendo dame algo porque me estoy cayendo, mientras que fuera de eso los demás espacios políticos tienen que ver con el crecimiento, digamos, el fortalecimiento de los que ya pueden, de los que ya pueden trabajar. Entonces ahora queremos que nosotros, que podemos trabajar y generar recursos, nos saquen la pata del cuello y no nos cobren impuestos, nos permita cobrar en dólares, nos permita tener buenos salarios, nos permita comerciar afuera. Es decir, entonces ya el peronismo no nos sirve, el peronismo es como para hacer una asistencia. ¿Será que un poco... No, bueno, pero el peronismo no ha sido una fuerza política fundada en el asistencialismo. No, claro. Todo lo contrario, Perón tenía sobre todo un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo económico, de creación de trabajo y de producción de bienes, de lo que el peronismo resumía con la fórmula de la independencia económica, claro, la fabricación de automóviles que no se había hecho en el país, de aviones, de motocicletas, del desarrollo de la industria textil, una serie de la metalurgia, de la industria de artículos para el hogar, toda una serie de cosas que eran las que creaban las condiciones para que hubiera una potente clase obrera. Porque una potente clase obrera no existe sin una potente industria. Claro. Entonces, esa también es una confusión que se advierte en mucha militancia peronista de clase media. Creer que el peronismo se caracteriza por lo asistencial. En realidad lo asistencial era patrimonio del conservadurismo popular, claro, de la anterior al peronismo, que basaba su respaldo electoral en esa clase de clientelismo. Yo te consigo esto, yo te consigo aquello, cuando tenés la familia enferma yo te consigo una cama en el hospital, y así por el estilo. Eso. Y te tira unos mangos, porque los ricos tenemos que tirarle unos manguitos a los pobres, y sobre todo alimentar a los punteritos de cada barrio. Bueno, eso era asistencialismo. El peronismo no hizo asistencialismo. No, claro. El peronismo alimentó las aspiraciones de ascenso social de la clase trabajadora, que tienen que ver con el orgullo de trabajar y ganarse la vida trabajando. Claro, aparte de la educación y todo. Claro, eso. Claro. Bueno, además de eso creó escuelas técnicas, creó la Universidad Tecnológica, permitió el ingreso de los hijos de los trabajadores a las universidades. El ascenso social, por supuesto, sí. Pero además, y eso tiene que ver con esta cuestión que decía Roberto de lo apasionado, además hizo algo que para muchos era más importante que todo eso, y es convencer a los pobres, al pobrerío, a los trabajadores, a las empleadas domésticas, de que tenían derecho a mirarlo a los ojos, al patrón o a la patrona, y no tenían que bajar la cabeza. Ahora, todo eso no está presente hoy. Claro. No está presente. No está presente hoy. No está presente hoy, inclusive hasta en esto que se supone que es peronismo, que es el asistencialismo, los planes, que no digo que estén mal, pero se supone que eso no es lo esencial del peronismo. Claro. Hasta eso se maneja en términos claramente conservadores, de si la gente no los vota, decir, son desagradecidos. ¿Cómo que son desagradecidos? ¿A quién tenían que...? ¿Vos le diste plata tuya? Claro. ¿Por qué tenían que agradecer si por otro lado se plantea que lo que reciben es un derecho? El goce de los derechos no es algo que hay que agradecer. Está bien. Claro. Está bien. Bueno, sí, yo creo que el tema es, como digo, para hablar 3 horas, pero creo que hay que pensar en los problemas
que han desdibujado la identidad ideológica y política de la clase trabajadora y que la han hecho permeable a los clichés que ven del sistema de medios. Claro. Algunos de los cuales son un poco más que cliché, porque cuando hablamos de corrupción, bueno, Claro. estamos hablando de una cosa que siempre ha usado la oligarquía para La moral. para la moral, pero también estamos hablando de cosas reales como los bolsitos de López, ¿no? Claro. Sí, también, claro. Sí. Hay cosas que... Claro. Hay clichés en todo caso que se basan en hechos que han acontecido. Bueno, quieren aprobar un proyecto, esto de ficha limpia. Claro. Claro. ¿Qué más evidencia? Claro. Pero más de uno... es complejo el asunto, Sí. pero la realidad es que hay una debilidad, una deformación de las representaciones que nos cuesta mucho encontrar referencias. Y claro. Entonces creo que es algo que para que sea revertido tiene que surgir un proyecto, un programa, un discurso, un mensaje que, como se dice mucho pero se hace poco, sea capaz de volver a enamorar. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces.